Hola, ¿cómo están? De nuevo un placer volvernos a encontrar en esta séptima entrega de este Sentir Nacional. No se olviden, por favor, de suscribirse, dar un me gusta y activar las campanitas para todas las notificaciones. La verdad que, como siempre les comento, un poco, este es un espacio de ustedes y mío, de nosotros, para compartir temas que tienen que ver de índole internacional, nacional, provincial, también de mi amado San Rafael, del cual soy concejal. Así que este es un poquito el desafío y les agradezco muchísimo todos los comentarios, porque uno se va nutriendo de un montón de cosas que a uno le faltan, ¿no? Tenemos que estudiar mucho hoy los dirigentes políticos porque estamos en un mundo muy cambiante y también una actualidad nacional, provincial, que nos exige mucho a los dirigentes políticos y la verdad que necesitamos también de ustedes y sus comentarios. Así que yo les agradezco mucho y especialmente también las críticas constructivas. Vuelvo a repetir, quiero que sea un espacio de todos nosotros. Bueno, arrancando un poquito con la temática del programa y este desafío de arrancar por el mundo y llegar a nuestra patria chica, vamos a arrancar un poquito hablando de lo que ha sucedido esta semana con esta disputa bélica que sigue entre Ucrania y no me gusta llamarlo tanto Ucrania-Rusia, ¿no? A veces, pensándolo bien, es Ucrania-OTAN, eso vendría a ser, ¿no? Es Ucrania y OTAN. Hubo una comunicación telefónica muy larga para lo que son las relaciones diplomáticas entre Rusia y Estados Unidos, entre Putin y Donald Trump, y ya con el transcurrir, el devenir de las horas, se va sabiendo un poquito de cuál ha sido un poco la charla. Un poco la charla tiene que ver con lograr esta ansiada paz, que el mundo entero queremos la paz, no queremos la guerra. Pero también en geopolítica existe lo que es el poder, el interés, el dinero, y muchas veces eso va en detrimento de la paz. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? A Putin, Macron, el Reino Unido de Gran Bretaña, Strammer, primero lo que tratan es de plantear es un alto a fuego por 30 días, lo cual a Putin ya sabe lo que le pasó en los acuerdos de Minsk 1 y 2 y esos periodos de transición, de paz efímera, lo único que sirvió fue para el rearme de la OTAN. Entonces, en este caso, las exigencias de Putin van a ser mucho más grandes. Y esto Donald Trump lo sabe muy bien. Por eso en esta conversación telefónica un poco lo que se discute es esto. Y hay un montón de cuestiones que no la vamos a saber y que pueden haber distintos tipos de suposiciones de la letra chica respecto a este acuerdo, que tienen que ver también con los recursos minerales tan ricos que tiene Ucrania, como lo decíamos en programas anteriores, que es un verdadero colchón geopolítico, Ucrania. Y hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta para esto. Ustedes saben muy bien que hay un gasoducto importantísimo que une este recurso tan importante como el gas, el petróleo ruso a Europa, que era a través del Nord Stream 1 y 2. Ahora, en este conflicto que se ha dado de Ucrania con la OTAN, han sido destruidos estos gasoductos. Y ya se está sabiendo que justamente no ha sido Rusia quien ha hecho estos atentados, sino que se sospecha que tenga que ver mucho Estados Unidos, la misma Ucrania, y hasta algunos también sugieren que la misma Noruega ha participado en esto. ¿Por qué voy a todo esto? Porque Estados Unidos lo que está tratando de lograr con Rusia, en detrimento de la Unión Europea, de Europa, que está totalmente en decadencia, es decir, che, si vos tenés el recurso, yo me hago cargo de la logística, vendemos el gas y el petróleo a Europa y acá terminamos ganando nosotros. En una situación que Donald Trump necesita desgastarse con Rusia porque su verdadera batalla comercial está con China. De ahí viene un poco el tramado de todo esto. Hay mucho interés de por medio, hay mucho interés de por medio, donde ya ha dejado más de 1,5 millones de muertes. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esto y también, insisto en esto, en geopolítica y en este conflicto que se da de Ucrania y la OTAN, acá está mucho en juego el interés, el poder, el dinero, el negocio armamentístico. Y recordemos que Ucrania, el mismo Zelensky, es un núcleo de corrupción extremadamente grande. Miren, algo sucedió también.
mientras se da esta conversación entre Vladimir Putin y Donald Trump, Zelensky sigue atacando a través de drones lugares puntuales estratégicos industriales de Rusia. Entonces esto, un poco la lectura que tenemos que hacer es decir, che, mientras dos presidentes, primeros mandatarios de dos potencias, están tratando de negociar una paz, Zelensky desoye esa comunicación en pos de la paz y manda a bombardear estas posiciones industriales de Rusia. Entonces, ¿qué está atrás de Zelensky y qué intereses van en detrimento de esta ansiada paz, entre comillas, que quiere lograr Trump y Putin? Y acá obviamente entra en escena Francia con Macron, entra en escena Alemania, entra en escena el Reino Unido y Gran Bretaña, que son tres países que no estarían muy de acuerdo con la finalización de esta contienda bélica. Otra cosa interesantísima es que en las últimas horas Donald Trump ordenó el bombardeo a los hutíes en Yemen. Y acá me quiero detener un segundo. ¿Por qué es importante este accionar bélico de Estados Unidos? Porque por un lado, fijémonos, ¿no? Para no ser tan tierno, Donald Trump por un lado se muestra como soy un pacifista, ¿no? El típico discurso norteamericano, que son los garantistas de la democracia mundial y la república, se sienta por un lado a hablar de paz y por otro lado manda a bombardear a los hutíes en Yemen. Yemen, que es un pueblo totalmente castigado, pobre, donde hay una desnutrición y una hambruna terrible, especialmente en los niños, pero no, ahí el democrático, garantista, republicano va y manda a los hutíes a bombardear. ¿Y por qué? Y acá me voy a detener un poco, y esta vez he llenado un poco de papeles del escritorio, y miren, le voy a mostrar algo. Esta es una captura que hice hace un tiempo atrás del tráfico comercial marítimo en el mundo. Todas estas flechitas que ustedes ven son barcos. Esto lo tomé, hice una captura una madrugada. Lo pueden hacer ustedes tranquilamente de sus casas. Hay un montón de páginas que lo permiten hacer. Creo que es la Traffic Marine esta. Y ustedes van a decir, che, Nahuel, y bueno, ¿qué tiene que ver esto que estás hablando del bombardeo de los hutíes en Yemen por parte de Estados Unidos de Norteamérica? ¿Y saben por qué tiene que ver? Porque uno, si ve este mapa que yo les acabo de mostrar y lo hilamos con las principales rutas marítimas del mundo, nos vamos a empezar a dar cuenta y a entender un poco de por qué están las contiendas bélicas en el mundo. ¿Y por qué? Miren, rápidamente les hago una breve sinopsis. Dentro de las principales rutas marítimas del mundo, nosotros podemos ver conexiones del mar Báltico al mar del Norte a través de los estrechos daneses, del mar del Norte al Atlántico por el canal de la Mancha, después conectar el Atlántico con el mar Mediterráneo a través del estrecho de Gibraltar. ¿Por qué se creen que los ingleses le han sacado y le han usurpado el estrecho de Gibraltar a los españoles? Ustedes se piensan por qué, porque les importa el estrecho y para que sea un mirador fotográfico. Y no, porque está en este punto neurálgico de la unión del Atlántico con el mar Mediterráneo. Entonces esto es muy importante para la geopolítica también española. Por eso, Ceuta, Melilla, la isla de Tenerife, es muy importante geopolíticamente para los españoles en virtud de que ellos saben de que han sido usurpados del estrecho de Gibraltar. Pero bueno, siguiendo por el mar Mediterráneo, llegamos a la conexión del Mar Rojo con el canal de Suez. Entonces ahí empezamos a entender un poco también las disputas entre Egipto e Israel. Y si seguimos avanzando por el mar Rojo, nos vamos a encontrar con el estrecho Bab el-Mandeb. El estrecho Bab el-Mandeb, justamente, ahí está Yemen. Y a la vuelta en Djibouti hay una base militar china. ¿Por qué se creen que China tiene una base militar en Djibouti? Y la tiene porque forma parte de esta ruta comercial, de la ruta de la seda, y también esto, la OTAN también lo sabe, Estados Unidos esto lo sabe. Entonces por eso es importante el tema de Yemen y el bombardeo de los hutíes. Porque, ¿qué pasa? Están enfrente del estrecho de Bab el-Mandeb,
Geopolíticamente es importantísimo. Ni hablar que los hutíes responden a los intereses iraníes, que también van en detrimento de los israelíes y de esta asociación de Estados Unidos con Israel. A lo que voy, todo esto es comercio, es poder, es dinero. Por acá pasan los buques petroleros, porque si seguimos dando la vuelta por el estrecho de Hormuz, vamos a dar la vuelta del estrecho de Bab el-Mandeb, vamos a seguir. Vamos a dar la vuelta por el Mar Rojo y vamos a llegar al Golfo Pérsico por el estrecho de Hormuz, donde está Irán, con un posicionamiento muy fuerte. Ahí se dan cuenta entonces para empezar a entender, ¿por qué este lío de Irán con Estados Unidos, los hutíes, todas las implicancias que también tiene en Siria? Insisto, esto es poder, tráfico de mercancía, dinero, petróleo. Por eso suceden estas cosas. Eso quiero que nos quede muy, pero muy en claro. Esto respecto al plano internacional. Yendo un poco a lo que es Argentina y a las noticias que hemos tenido últimamente, yo quería arrancar y me proponía también, además de dar este marco de actualidad, que es un poco el desafío, de quizás repasar algunas cuestiones históricas de color y que son olvidadas por el pueblo argentino. Y saben, yo me acordaba hace un tiempo atrás de que el presidente Javier Milei nos hablaba de una Argentina potencia del 1900, ¿no? De los albores del 1900. En su momento Macri hablaba de terminar con 70 años de decadencia. La verdad que uno siempre preguntándose para este expresidente cuál habría sido el fulgor de la Argentina, si la década infame o la época de proscripción entre 1955 y 1973. La verdad que nunca se entendió, quizás porque no se saben explicar o porque quizás no lo saben. Pero tranquilamente a Macri se le puede responder con Perón y tranquilamente a Milei se le puede responder con el general Mosconi, porque si tiramos en estos 100 años que nos habla Milei, está en detrimento del general Mosconi y de la creación de la YPF estatal, símbolo en el mundo. Pero ¿saben qué? No le voy a responder con radicalismo y peronismo, les voy a responder con un catalán, con Vialé Macé. Hay dos tomos que son muy lindos, que es la vida y obra de Juan Vialé Macé, y después una obra hermosa, que es la historia de la clase obrera argentina de Vialé Macé. ¿Y por qué quiero hilarlo esto con esa declaración que hacía el presidente de que la Argentina fue potencia en los 1900? Porque esta obra de Vialé Macé tira por debajo esa soncera esgrimida por el presidente de la Nación. Es un informe extenso, pero que no tiene desperdicio. Este catalán, que también dio clases en mi provincia, en la provincia de Mendoza, la verdad que tiene una historia muy pintoresca que la quiero compartir brevemente con ustedes. Muchos que me están escuchando van a decir, pero este Vialé Macé me suena. Y capaz que a los más jóvenes les suena, porque muchos de los jóvenes, jóvenes no tan jóvenes, ¿no? Cuando se va al Cosquín Rock, hay muchos que en el Valle de Punilla se hospedan en Vialé Macé. Sí, lleva el nombre de ese pueblo, lleva justamente el nombre por este catalán, por Juan Vialé Macé. Juan Vialé Macé, aparte de esta obra póstuma, cumbre de la historia de las clases obreras argentinas, fue junto con el ingeniero Callafú quien construyó el dique San Roque en Córdoba. Y esto es muy pintoresco, porque en ese momento Juárez Celman era gobernador de la provincia de Córdoba y le encarga a Vialé Macé que se ponga de acuerdo con el ingeniero Callafú en construir el dique San Roque. ¿Pero qué hizo Vialé Macé? Algo imperdonable. Utilizó una cal autóctona de las sierras cordobesas en detrimento de la Portland británica. Grave error en la época, meterse contra el negocio británico y los cipayos de turno. A Juan Vialé Macé y a Callafú, creo que fue el primer caso Laufer de la historia argentina, estuvieron presos como 13 meses. Callafú quedó en un pozo depresivo enorme, luego muere, fallece a muy temprana edad. Les costó muchísimo demostrar su inocencia, a tal punto de que esa obra no tenía ningún tipo de problema, fue parte de toda una maniobra judicial y política de la época.
La pasó muy mal este catalán. Cuando transcurre el tiempo, esta preponderancia, esta inteligencia que tenía este médico, ingeniero agrónomo, abogado, multifacético, Vialé Macé, se le encarga el estudio de las clases obreras argentinas. ¿Y esto en virtud de qué? Esto en virtud de que Joaquín B. González era ministro del Interior en esa época, en la presidencia de Roca, y estaba muy preocupado ya por todos los problemas laborales que había en la Argentina. Recordemos que ya las primeras luchas que se venían a dar por los derechos del trabajador venían mucho del anarquismo. Y esto vino mucho a través de las corrientes inmigratorias, de nuestros abuelos, bisabuelos que venían en barco y que traen estas ideas anarquistas y de lucha de las clases obreras. Entonces había una convulsión ya en la Argentina. A este catalán se le hace esa tarea. ¿Qué es lo que hace este catalán? Se recorre la Argentina y hace esta obra increíble. Hace esta obra increíble donde detalla la cantidad, y él trabaja junto con los mineros, con los cosechadores, algodoneros, viñateros, zapateros, se recorre el país y labura junto al criollo, junto al indio. La cantidad de horas que ellos laburan a la par, compartida con ellos su comida, el techo, y escribe esto. Y acá queda vislumbrada la precariedad del laburante argentino de la época. Esto está totalmente silenciado. Es un libro que no, como digo yo, no garpa, Vialé Macé. ¿Y por qué no garpa? Porque esto fue silenciado en su momento, con las buenas intenciones que hubo en el gobierno nacional de turno. ¿Saben quién levanta esto y lo empieza a levantar? Hipólito Yrigoyen. ¿Y sabe quién también lo nombra y lo cita? Juan Domingo Perón. Vialé Macé. Yo se los recomiendo fuertemente este libro, y el presidente de la Nación creo que lo desconoce, porque creo que no tendría la osadía de decir de que la Argentina en 1900 era potencia. Potencia habrá sido para algunos que viajaban a Europa junto con sus vacas y tomaban leche en los barcos de la vaca. Pero acá Vialé Macé, catalán, no era radical, peronista, no, un catalán que estudió muchísimo, nos dio esta obra fenomenal que tira por la borda semejante soncera. Siguiendo con el tema de Argentina, ¿cómo no hablar de la marcha que hemos tenido de los jubilados? ¿Cómo no hablar de este nuevo endeudamiento que vamos a tener con el Fondo Monetario Internacional? Y también, ¿cómo no hablar en víspera de este 24 de marzo, ¿no? Vamos por parte. Respecto a la marcha de los jubilados, mucho se habló, ¿no? Y si uno miraba los medios hegemónicos, vos ves por un lado TN, La Nación, después ves América 24, C5N, entonces vos vas viendo ese famoso grito que yo les hablo y que muchas veces estos medios hegemónicos nos hablan de la derecha y la izquierda, y en esto yo humildemente, siempre lo digo, yo no creo en las derechas y las izquierdas. Sí sé que gritan en pos de esas derechas e izquierdas para aturdirnos y no dejarnos analizar. Entonces se hablaba de la marcha de los barra brava, también muchos de marchas que tienen que ver con un tinte político, que lo que quiere hacer es hacer un golpe. La verdad que un montón de estupideces. Y esto lo digo como sanrafaelino y habiendo participado personalmente en las dos marchas, en una que éramos muy poquito y en la de este último miércoles que la verdad que fue con mayor convocatoria y que celebró la participación del movimiento obrero también organizado, de la CGT. Eso yo lo vengo diciendo hace mucho, que en las marchas que se hacen por luchas justas, siempre tiene que estar encabezada por el movimiento obrero organizado, es la única manera. A las minorías hay que cuidarlas. Yo siempre lo digo eso, las minorías se las cuida, se las abraza con el movimiento obrero a la cabeza. Tema para discutir, ¿no? Porque cada vez está más precarizado el movimiento obrero. Pero bueno, yendo a este tema, a esta marcha, fue muy válida esta marcha, y yo volvería a marchar 1 y 1000 veces, porque soy hijo de jubilado, he sido nieto de jubilado, yo he visto, y yo soy contador público nacional, y la moratoria a mi abuelita se la hice yo, a las amigas de mi abuela, a las amigas de mi vieja, a muchas madres de mis amigos se lo hice yo la moratoria, para que se puedan jubilar, y que a mí me van a contar que mi abuela no laburó, que mi vieja no laburó, que la madre de mis amigos y las abuelas de mis amigos no laburaron con los que yo me crié, que nos conocemos todos acá en San Rafael.
Laburaron, en el caso de mi abuela, laburó en el campo, toda la vida laburó en el campo, en estancia y en finca. Se cansó de laburar y nunca tuvo un aporte. Mi vieja fue también empleada de comercio. Y otra cosa, mi mamá, y lo digo con mucho amor y con mucha pasión, mi vieja orgullosamente fue ama de casa, como muchas de las madres de mis amigos y de muchos de mi generación. El laburo más hermoso y más digno que puede tener una mujer argentina. Y no en el concepto ideológico de decir la fregadora de piso y de plato, no, de fuente de unión familiar, el amor, ese ejemplo, ese valor de inculcar la educación, el hecho de mantener esa familia unida. Qué cosa más digna que la ama de casa. Cuando se habla de jubilación de amas de casa. Y eso no es denostar a la mujer, al contrario, es darle algo que les corresponde, Mi vieja fue ama de casa como un montón. Es la profesión con más amor que puede haber. Y muchas mujeres, laburantes, amas de casa, que no tenían sus aportes y que a través de esta moratoria previsional pudieron acceder a una jubilación. ¿Cómo no voy a marchar? Lo haría 1 y 1000 veces más. 1 y 1000 veces más. Por nuestros viejos. Entonces que me vengan a decir de qué la marcha de los Barra Brava. Che, acá en San Rafael, que nos conocemos todos. ¿De dónde? ¿De qué vieron ustedes? Fue pacífico. Obviamente vino operativo de seguridad, estaba la policía de Mendoza, los mismos policías que muchos, yo los conozco un montón. Hablé con ellos, charlamos, nos saludamos. Fue todo en paz, reclamando algo que es justo. No se metan con nuestros viejos. Porque nosotros vamos a ser viejos, a todos nos llega. Y capaz que cuando nosotros no lleguemos, hay muchos hombres y mujeres que no van a poder acceder a la moratoria previsional. Es más, no se dio el quórum, ayer no se dio quórum para tratar la extensión de la moratoria previsional. ¿Y saben cuándo termina la moratoria previsional? El 23 de marzo, en víspera el 24 de marzo. O sea, más inoportuno no se puede ser ni con la fecha. A mí esto me duele mucho. Por eso volvería a marchar 1 y 1000 veces. ¿Y por qué tiene que ver esto también con el Fondo Monetario Internacional? Y porque la deuda históricamente la Argentina siempre la pagaron la clase obrera activa y pasiva, los jubilados, porque por donde más se recorta. Pero esta película ya la vimos en la Argentina, ya lo vimos esto. ¿Se acuerdan de Norma Pla? ¿Se acuerdan de Norma Pla? Y le estoy hablando a los contemporáneos, los que tienen de 35 años para arriba, 40, 50. Norma Pla. Su famoso 450, eran $450 que exigía ya en los 90, que la trataban de vieja loca. Como la trataron las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Ahí están las viejas ridículas, estas viejas locas. Con Norma Pla hizo lo mismo. Yo no me olvido más los programas de cuando yo era chico, de Sofovich, Viale Padre, tomándole el pelo a una mujer que lo que luchaba era por tener una jubilación de 400, en ese momento el 1 a 1, $450. Creo que en ese momento estaban cobrando 250. Se la denostó muchísimo Norma Pla. ¿Cómo se la extraña? ¿Cómo se extraña a esa dirigente, ¿no? Muchísimo. Y que los más jóvenes sepan de su historia, porque la verdad que la historia de ella es valiosísima, es valiosísima. Y otra vez el endeudamiento, ¿no? Fondo Monetario Internacional, donde en la Argentina teníamos ya la ley de la 27621 de sustentabilidad de la deuda de la época de Alberto Fernández, que fue planteada por el ministro de Economía Guzmán. Obviamente una ley que no se cumple. Tampoco cumplimos de la ley 24156 ley de administración financiera, los artículos 60-70 tampoco se respeta. Bueno, pero esto ya no es noticia en la Argentina. Ya no es noticia esto en la Argentina. Y pensando un poco en el endeudamiento. ¿Y el endeudamiento para qué? Porque más allá de las cuestiones legales, inconstitucionales, por el decreto de necesidad y urgencia, lo que aborrece también es el incumplimiento hasta por el mismo Fondo Monetario Internacional y su cuerpo orgánico de a qué va destinado la plata, porque ni sabemos a qué va destinada la plata, qué va a ir otra vez a la timba. Porque si vos me decís que te vas a endeudar para volver a poner en pos de nuevo la Argentina, una Argentina industrial, bueno, vos decís. Pero generalmente esta toma de deuda cíclica es para seguir renegociando y generando el interés, el anatocismo a la quíntuple potencia.
Y siempre terminamos lo mismo, con el incumplimiento hasta las mismas cláusulas de organismos como el Fondo Monetario Internacional. O sea, ¿algún argentino sabe para qué va a ir destinado esta plata? ¿A qué va a ir? ¿A dónde va a ir? Otra vez volvemos a lo mismo. Y el tema de la deuda externa argentina, a veces no... Estamos tan machacados, estamos tan heridos los argentinos que poco se habla. Poco se habla. Y en esto quiero detenerme un segundito y empezar a hacer un raconto de esto e hilarlo también con el 24 de marzo, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, por supuesto. Y también quiero hablar algo que quizás en víspera del 24 de marzo mucho no se habla, que tiene que ver con el tema económico. Miren, el golpe de 24 de marzo de 1976 se le hizo a un gobierno constitucional y se le hizo a una mujer que fue María Estela Martínez de Perón, Isabel. Dejó el país con una deuda externa de 7.000 millones de dólares, de los cuales ella no se endeudó un centavo, Isabel. La dictadura militar termina dejando una deuda de 45.000 millones de dólares a Alfonsín. Alfonsín, cuando deja la presidencia, deja una deuda externa de 62.000 millones de dólares. Menem la deja con 144.000 millones de dólares. De la Rúa la deja con 180.000 millones de dólares. Luego viene el kirchnerismo, deja una deuda de 240.000 millones de dólares. Macri deja la deuda con 320.000 millones de dólares. Alberto 400.000 millones de dólares. Milei hoy en 500.000 millones de dólares. Miren el derrotero que tenemos desde 1976 para acá. Cuando hablan de democracia. Ojo, yo les aclaro una cosa, y algo que tenemos que corregir. Cuando hablamos de democracia automáticamente, 83 Alfonsín, no viejo. El 24 de marzo de 1976 se le hace el golpe a un gobierno democrático. Ojo, cuando se habla de democracia en la Argentina, se toma el 83 para acá. Esa amnesia es peligrosa. Es muy peligrosa. Y en este derrotero de endeudamiento también, porque yo obviamente después lo leo en los comentarios, ya me estoy atajando porque los conozco, y está bueno compartir. Obviamente en cada gobierno tiene aristas distintas a este tipo de endeudamiento. Porque le aclaro una cosa, los supuestos que se tiran de derecha e izquierda, sí, algunos me critican, algunos de cucaracha, otros de promileísta. La verdad que un fagocito interesante, bienvenida a la discusión. Obviamente que hay momentos y estadios distintos. Muchos me van a decir, no tenés que obviar que el kirchnerismo se salió y saldó la deuda con el Fondo Monetario Internacional, saldó la deuda con el Fondo Monetario Internacional en la época de Néstor. Sí, es verdad. Pero tampoco es innegable decir que se dejó una deuda de 240.000 millones de dólares. Ni hablar lo nefasto que vino después, ¿no? Lo de Macri, increíble. Encima que se virló toda esa deuda. Se virló toda. Y ahora vamos por el mismo camino. Porque este muchacho ya no tiene 500.000 millones de dólares la deuda externa. Pero volviendo al 24 de marzo de 1976, muy poco se habla de la dictadura del capital financiero. Y acá yo les quiero recomendar un librazo de Bruno Napoli, La dictadura del capital financiero. Muy poco se habla del entramado de Martínez de Hoz, hijo de esta familia tradicional, Martínez de Hoz, que viene de contrabandista de la época de 1800, los albores de la Revolución de Mayo para acá, existían los Martínez de Hoz contrabandistas, y su madre una Bullrich. Un dato colorido. Martínez de Hoz tuvo un rol fundamental en la dictadura. Y en este libro se habla la persecución que hubo al sector empresarial, al sector obrero, y yo se los recomiendo fervientemente porque es algo que no se habla de esta dictadura cívico-militar. Obviamente se hace el hincapié en los abusos, en estos asesinatos contra el pueblo del pueblo argentino, la militancia del pueblo argentino, pero poco se habla de este entramado económico que vino a destruir la industria nacional y donde también
no nos tenemos que olvidar que la Ley de Entidades Financieras, en febrero de 1977, la esgrime Martínez de Hoz. Ley de Entidades Financieras que ha sido parchada, pero que sigue vigente. Obviamente que lo que regula el sistema financiero privado. Y muy poco se habla de la Ley de Entidades Financieras y su vigencia, ¿eh? Y nunca se la derogó. O sea, solamente queda en lo discursivo. Lo que sí se derogó es algo que tampoco se la valora a Isabel Perón, que les recuerdo, estuvo 5 años y medio presa Isabel Perón. La apelaron, le gatillaron en falso, la humillaron como mujer, como argentina. Poco se habla, poco se la nombra, en épocas donde se habla mucho de empatía, de sororidad. Por eso creo que también hay que acordarse de ella y que este 24 de marzo fue un golpe de Estado, un gobierno democrático donde ella era mujer y era presidente. Y miren, ella esgrimió la ley de subversión económica, que para llevarlo un poco a lo criollo, lo que hacía era decir, che, vos que sos pícaro, banquero, financista, también podés ir preso, podés poner un delito penal económico. Pero ¿saben qué? Esto, en 2001-2002 fue derogada. Y les quiero comentar algo. Vieron que Pichetto se abstuvo de votar con el tema del DNU con el Fondo Monetario Internacional. Pichetto, que es un político muy interesante, yo no voy a poner en tela de juicio su capacidad, ¿no? Con mucho respeto lo digo. Tipo que obviamente es respetado en diputados, todos hablan de su poder de persuasión, su capacidad intelectual. Un lobista, para mí un lobista profesional. ¿Y saben por qué lo digo también? Porque leyendo un poco de cuando se derogó la ley de subversión económica, ¿qué es lo que dijo Pichetto y cómo votó? Pichetto votó la derogación de la ley de subversión económica dictada por un gobierno peronista. Y dijo, en este sentido Pichetto advirtió que Argentina puede ser Cuba y quedar totalmente fuera del circuito internacional con el grave riesgo que eso implicaría. Y aseguró que esta ley no tiene defensa en el marco jurídico e importantes juristas dicen que permite el uso discrecional por parte de algunos jueces. Seguido a esto, Eduardo Menem sostuvo que nadie pudo dar un argumento serio para que esta ley, este mamarracho jurídico, esté en vigencia. Dame algo más gorila que esto, por favor. Compañeros, el mismo que se abstuvo, el mismo que derogó la ley de subversión económica. Y después, no, la gorila es Isabelita. Basta de hipocresía. Este es el debate que tenemos que dar dentro también del justicialismo, ¿eh? Y con todo el respeto a las capacidades técnicas e intelectuales. Yo eso no lo juzgo. Pero ¿saben qué? Terminan siendo funcionales a un sistema que el pueblo argentino está cansado. No me quiero olvidar personajes nefastos, que vuelvo a recomendar este librazo de quien estaba a cargo de la Comisión Nacional de Valores, Echevarne. Los invito a que vean, busquen en YouTube cuando fue el juicio de Echevarne. Y esto era toda la pata de golpista financiera, ¿eh? Tampoco me quiero olvidar de Guillermo Walter Klein. Tampoco me quiero olvidar de una figura que tiene mucho que ver con este entramado que después se siguió sosteniendo en la democracia, como fue Daniel Marx, que hasta hace poco ha sido asesor en tema de deuda externa. Y les puedo asegurar que sigue estando Daniel Marx asesorando, ¿eh? Porque es parte de ese entramado de estudios jurídicos que son especialistas en deuda externa y lo único que hacen es cagarse en el pueblo argentino. Personaje nefasto que todos los gobiernos de turno lo llamaron para asesorarlo a este señor. Entonces, estas son las cuestiones que creo que tenemos que empezar a discutir y poner en valor. Y hablando de deuda externa, también les quiero sugerir dos librazos. Uno es el libro de Alejandro Olmos, Padre, todo lo que usted quiso saber sobre la deuda externa y siempre se lo ocultaron. Y de su hijo, Alejandro Olmos Gaona,
Deuda o soberanía. Estos dos libros hablan muchísimo de la deuda externa argentina, hacen entender un poco este siniestro golpe del 76 y esta cuestión económica que vino a derrumbar con una Argentina industrial, una Argentina productiva. Y yo creo que por eso tenemos que hacer una reflexión profunda y amplia del golpe del 24 de marzo del 76. Y recordar siempre, los peronistas, que ese golpe se hizo un gobierno constitucional y un gobierno donde lo estaba presidido por una mujer argentina, que era Isabel Perón. Otro tema que también me preocupa mucho, y hablando de Isabel Perón, Isabel fue una mujer argentina que luchó mucho por temas de soberanía, ni qué hablar de todas las cuestiones hiladas con la Antártida, con Malvinas, llegó a querer expulsar la embajada británica por la famosa operación Shackleton, que en otro momento, quizás ya en víspera del 2 de abril, lo podemos profundizar. Y esto de Isabel, la Antártida y Malvinas, me hizo acordar algo que quiero traerlo, que es el mapa de nuestra Argentina bicontinental. ¿Y por qué lo traigo? Lo traigo porque es algo que tenemos que dar marcado a sangre y fuego, y porque un compañerazo, que quiero que lo sigan, que es Juan Rattenbach, el otro día en un tuit de Juan, que le mando un abrazo grande, no creo que me vea en este espacio, pero le mando un abrazo enorme, nos alerta de esta situación. Servicio Meteorológico Nacional. Miren el mapa de la Argentina que pone. O sea, no están nuestra isla del Atlántico Sur ni nuestro sector antártico. Entonces, señores del Servicio Meteorológico Nacional, este es el mapa de la Argentina. Entonces, nosotros no podemos estar cometiendo estas torpezas. Esto es una torpeza. Entonces, ojo con esto. Y no es una cuestión menor, porque esto tiene que ver un poco con el desconocimiento, con la falta de información, con la falta de interés nacional, geopolítico. Y uno no quiere pensar en que en esto hay una mala intención, quiere pensar que hay ignorancia. O casualidad que después que Juan, que quiero que lo sigan, malvinero, abogado, especialista en el tema de Malvinas, que Juan esto lo tuitea, automáticamente a las horas se salió, ese tuit desapareció. Pero la captura de pantalla, muchachos del Servicio Meteorológico Nacional, ya está hecha. Entonces, ojo con esto, no pequemos en anglofilia. Vamos al tema de Mendoza, de San Rafael, mi lugar, mi patria chica. En estos días hemos tenido dos temas, creo que de mucho interés. Uno, el más próximo que tuvimos, este apagón eléctrico que tuvimos de 10-12 horas los sanrafaelinos, en virtud de un desperfecto técnico que hubo en la línea de Anchoris-Capis, y donde, bueno, obviamente, no todos los sanrafaelinos somos especialistas en este tema, pero bueno, más o menos que sabemos cuál es la situación energética, nos empezamos a hacer algunos interrogantes. Entonces sabemos muy bien, entonces en la primera pregunta es decir, esto que está en el norte provincial, en Luján de Cuyo, ¿por qué nos afecta a nosotros que estamos prácticamente 200 kilómetros al sur? Bueno, ahí tenemos que recordar algo, que tenemos que poner en valor y que tenemos que empezar a discutir el tema de los nihuiles. Nosotros sabemos que tuvimos una contingencia climatológica y nuestras centrales hidroeléctricas de los nihuiles 2 y 3 han quedado totalmente diezmadas, inutilizables. Entonces estamos funcionando con el nihuil 1 y 4. Obviamente, si los nihuiles se hubiesen estado en una capacidad óptima y en vez de un corte que nos duró 10-12 horas, seguramente hubiese sido menor. Entonces esto pone en el tapete el problema energético que vamos a tener si en el sur, y no solamente San Rafael, Alvear y Malargüe, sino también el Valle de Uco, vamos a depender de estas líneas del norte provincial. Entonces tenemos que atender qué es lo que va a pasar con nuestros nihuiles. Entonces necesitamos mayor información al respecto. Nosotros sabemos muy bien que se vence la concesión de Pampa y Energía, se hizo la prórroga por 12 meses. Esto viene ya de las privatizaciones del año 93-94, el menemato, ¿no? Con esta de agua y energía se desaparece y esto se empieza a deslindar y esto, bueno,
a través de un decantar de años, esto lo toma Pampa y Energía, donde Pampa y Energía se hacía cargo de la concesión, hay una prórroga, veremos ahora qué es lo que pasa a futuro. Pampa y Energía, que también quiero dar un dato de esto, un dato objetivo, el 5% de las acciones de Pampa y Energía son de BlackRock. Yo ya hablé de BlackRock. BlackRock, la misma que ahora, a través de Donald Trump, está construyendo puertos en el canal de Panamá, en esta disputa que tiene Estados Unidos por el control del canal de Panamá, la misma BlackRock que también tiene intereses en la guerra OTAN-Ucrania. Es una empresa que es tenedora de bonos de deuda externa argentina. ¿A qué es lo que voy? Bienvenida a la inversión privada, pero también es hora de discutir a quién se lo damos y cuáles son los paquetes accionarios que tienen, porque obviamente tenemos que saberlo, porque los dirigentes políticos tenemos que ver a quién le vamos a dar las concesiones y quiénes están detrás. Esto por una cuestión de interés nacional, no es patrioterismo, es querer lo nuestro y defender lo nuestro. Porque esta BlackRock termina siendo nutrida también por una angloesfera y con muchos intereses en la OTAN, y yo sé, y ellos saben, que nos han usurpado el 46% de nuestro territorio. Por eso estas cuestiones son importantes saberlas y tenemos la obligación, los dirigentes políticos, de compartirlo con el pueblo. Ese es el tema energético, entonces yo creo que hay que seguirlo muy de cerca y la importancia que tienen los ñihuiles para la provincia de Mendoza, para nuestra zona sur. Eso fue un poco la noticia que nos abrumó a los sanrafalinos, que estamos preocupados. Entonces necesitamos que el gobierno provincial y todos los dirigentes políticos nos ocupemos de este tema y lo sigamos muy de cerca. Y otra cuestión, que acá me voy a tener un segundito, que viene asomando hace unos días, es obviamente en año electoral. En año electoral siempre se empiezan a hablar temas políticos que empiezan un poco a encender la mecha electoralista. Pero bueno, yo siempre digo, hay ciertas cuestiones que tenemos que ser muy prudentes, y más cuando se habla de temas sensibles. Entonces, arrancó la visita del gobernador Cornejo a Real del Padre con el tema del seguro agrícola, en virtud de la tormenta que nos azotó a los sanrafaelinos, especialmente a nuestros vecinos de Real del Padre, de Jaime Prat, un 6 de enero. Entonces vino con el tema del seguro agrícola y con la ayuda provincial, etcétera, etcétera, cosa que muchos de los vecinos de Real del Padre y Jaime Prat no estuvieron presentes. Fue un núcleo reducido donde se hizo un acto político, donde fue el intendente del vecino departamento de General Alvear, no estuvo invitado nuestro intendente municipal, y donde muchos vecinos y pequeños productores no se enteraron, y que hasta el día de hoy nos preguntan, ¿y cómo es esto? ¿Y de qué se trata? ¿Y cómo tengo que hacer? Ojo con eso. Seguido a esto, hay una declaración de Francisco Mondote. Dice, Mondote tildó al justicialismo local de mezquinos y le pidió que estudien. El director de Asuntos Gubernamentales habló de la conferencia de prensa que hicieron los legisladores peronistas por el tema de la inseguridad e hizo un resumen del pago del seguro agrícola en Real del Padre. Bueno, esto es lo que dijo Francisco, a quien yo le tengo un aprecio muy grande, pero bueno, obviamente esto tiene que ver ya con el plano de lo político, ¿no? Fran, yo te voy a decir una cosa. Estudiamos, y estudiamos a tal punto de que sabemos leer. Lo que yo te voy a decir, Fran, decirle a tus pares del gobierno provincial, especialmente a la gente que maneja prensa del gobierno de la provincia de Mendoza, que lean antes de escribir, que estudien gramática, geografía, porque miren, esto está colgado en este instante, seguramente después lo van a sacar, pero ya está la captura, ya el crimen está hecho. Esto salió de la página oficial. Cornejo aseguró en Real del Padre, distrito de San Rafael, que el gobierno provincial no abandona al agro, lo sostiene y lo va a proteger. ¿Sí? Acá está, ya después lo voy a compartir mejor con ustedes. Ahora, en el copete, en ese distrito alvearense, el gobernador, no muchacho, Real del Padre es San Rafael, y a mí me van a decir que nosotros no estudiamos. Aprendan a leer, estudien geografía. Y lo digo especialmente a todos mis pares sureños, no pueden ser cómplices de semejante mamarracho. Es un insulto a los sanrafalinos.
Real del Padre es un distrito de San Rafael, que es Alvear. Esta es la página oficial donde acá habla del seguro agrícola, habla de bla, 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 no pone un enlace a nada, donde los productores no saben dónde se tienen que inscribir, si es por internet o tienen que ir a una oficina pública, dónde queda. Fueron 2 o 3, se sacaron la foto, 2 o 3 productores y el resto, y encima el comunicado oficial, vos lo empezás a leer, y porque sabemos leer, porque estudiamos. En ese distrito alvearense, no señor, es Real del Padre, San Rafael, Mendoza. Y lo digo con pasión y enfáticamente, porque la verdad que estas cosas me indignan. Entonces, si nos vamos a subir al ring, nos vamos a subir en serio. Pero duró poco el round, esto es knockout. Y no es nada personal con Francisco, aquí yo le tengo un aprecio terrible, y él, yo sé que también es un estudioso. Pero bueno, son cuestiones que él tiene que mandar a estudiar a los zurdos, antes que a nosotros. Por eso, Fran, yo sé leer, decirle a ellos que aprendan, y geografía. Dale algún manual que nosotros cursamos en nuestros hermosos colegios de San Rafael de geografía, a ver si se aprenden que Real del Padre es un distrito de San Rafael. Pero otra cosa, eso es lo que está planteando el oficialismo provincial, es el tema de los preventores municipales. Pero ojo, en esto tenemos que ser prudentes para no embarullar a la ciudadanía. Porque de esta nota que ha surgido donde nos mandan a estudiar, uno lee y no se entiende bien porque queda todo mezclado el tema de los preventores viales con preventores de seguridad, queda todo medio fagocitado. Entonces vamos a empezar un poco a separar. Obviamente que hay una ley provincial, que es la 9024, que habla del tema de los preventores viales. Esa ley lo que estipula, yo lo voy a hablar un poco a grosso modo, es que los municipios se hagan cargo de preventores viales. ¿Cómo se financiarían? Con el 25% de multas. Un 25% en virtud de multas que tendrían que aplicar los municipios. Atentos a esto, ¿sí? Ahora bien, antes de seguir analizando, vamos a tratar para que la ciudadanía nos entienda. ¿Qué son los impuestos? ¿Qué son las tasas y qué son las contribuciones? Cuando nosotros pagamos impuestos provinciales, impuestos nacionales, voy a tratar de ser lo más didáctico lo posible para que la gente lo entienda, no hablar con mucho tecnicismo. Cuando uno paga un impuesto provincial, un impuesto nacional, uno hace el pago del impuesto, eso va a una caja donde el Estado provincial, nacional, pone la mano en esa caja y va a distintos puntos, que puede ser obra pública, educación, seguridad, y un montón de delegaciones constitucionales y obligaciones constitucionales que tienen los gobiernos y los estados con los impuestos. Cuando venimos al ámbito municipal, nosotros hablamos de tasa y contribución, que es distinto al impuesto. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno paga la tasa, que es el alumbrado, barrido y limpieza, como le llaman en Buenos Aires, y mucho acá repetimos, que nosotros le llamamos el servicio de propiedad raíz, es tasa del servicio de propiedad raíz. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que estamos pagando? El alumbrado público y el tema de la recolección de basura. ¿Cuál es la diferencia? Que eso el vecino lo ve totalmente de facto, en el sentido de que vos sacás tu bolsa de residuos, lo ponés en el canasto y pasa el camión y se la lleva, y vos ves ese movimiento que pusiste tu bolsa y se la llevaron. Vos salís y ves la luz prendida del alumbrado público, que no solamente el de frente de tu casa, sino cuando vas a la plaza o al parque infantil y lo disfrutás, y cuando vas por una avenida y lo ves y lo disfrutás y lo estás viendo lo que estás pagando. Los impuestos van a una caja donde va distintas cosas y es más difícil ver materialmente cómo impacta ese tributo, ¿se entiende? Y la contribución que tiene que ver, por ejemplo, lo que tiene que ver con el tema de asfaltado, con el tema hormigonado, que obviamente te hace, vos pagás una contribución. ¿Por qué? Porque vos también te ves beneficiado como frentista de que te están asfaltando. Entonces, estas cuestiones las quiero explicar así rápidamente, tratar de ser lo más pedagógico para entender un poco el distingo de lo que es impuesto y tasa, porque si no después en estas cuestiones discursivas electoralistas queda todo fagocitado. ¿Está? Entonces, acá lo que se habla, esta 9024 dice, bueno, háganse cargo los municipios de los preventores viales, en un radio hasta los 25 kilómetros, porque después se hace cargo la policía vial. Entonces, bueno, vamos a empezar. Esto sale del tapete ahora, pero esto es de 2017-2018, donde La Valle y San Rafael
presentaron amparos, una acción de inconstitucionalidad. Esto se va a discutir en la justicia y si hay un revés en la Corte Provincial, se irá a la Corte Nacional. Porque acá lo que va a surgir es un gran debate que no se da en la provincia de Mendoza, que son de las autonomías municipales, que es la verdadera discusión que debe dar la dirigencia política y no la da. Entonces nos estamos embarudando con estas cuestiones, ¿sí? Pero a raíz de esto queda mezclado la 9024 con este último accionar que tiene la provincia de Mendoza de hablar también de la prevención a través de seguridad, a través de preventores municipales, hasta que tengan la posibilidad de tener armas como las Taser. Pero, a ver, entonces tenemos que separar esta cuestión. Preventor vial, el preventor municipal que va a velar también por la seguridad con Taser. Entonces, ojo con esto y no confundir a la gente. Que San Rafael y la Valle han presentado una acción de inconstitucional, sí, es cierto, es válido, y esto ha sido de 2017, 2018, y no es de ahora. Ahora, está bien que se dé esta discusión, pero tenemos que ser más profundos los dirigentes mendocinos. Vamos a hablar de autonomías municipales. Vamos a hablar del artículo 123 de la Constitución Nacional, que yo ya lo dije, que habla de autonomías municipales, con una independencia en lo administrativo, en lo político, en lo económico, en lo financiero. Hablemos en serio, para terminar con todas estas cortinas de humo. Y también recordarle al gobernador de la provincia, porque saben que los peronistas sabemos leer y estudiamos. Ojo, y un estudio a veces se puede equivocar, porque uno no es perfecto. El estudiante también se equivoca. Pero, ¿saben qué es lo que yo pido? Coherencia también. Un poco de coherencia. Miren, ¿qué es lo que dijo Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz? Diego Costarelli se quejó por la caída de recursos y rechazó sumar preventores. El mandatario godoycruceño opinó que imitar el sistema de preventores, algo que había sugerido la ministra de Seguridad, es altamente costoso y no resuelve los problemas de seguridad. Esto lo dijo en MDZ Radio Costarelli hace un tiempo atrás. Ahora, porque es intendente comunal Costarelli. Ahora parece que Alfredo Cornejo se olvida de que fue intendente en su momento. Entonces, yo entiendo que se confunda porque se olvida que formó parte de la concertación, que fue un radical K. Entonces no nos vengan a decir a nosotros los sanrafaelinos y a los sureños, ¿no? Fue radical K. Fue parte de la concertación. Después no le garpó más el tema del kirchnerismo y ahora, como le garpa a Milei, a ver, viejo, acá nos conocemos todos. Pero a ver, Alfredo Cornejo. ¿Qué es lo que decía vos, Alfredo Cornejo, cuando era intendente comunal? Porque capaz que tenés amnesia y te olvidaste que fuiste intendente alguna vez. Entonces, ¿qué es lo que veo? Vamos a ver los periodos donde él fue intendente. Vamos a empezar por diciembre del 2007. El Sol. Esto está en las redes, Cornejo anunció medidas en seguridad. Esto en El Sol, año 2007. La asunción de Alfredo Cornejo como intendente de Godoy Cruz no fue un acto más. Y dice, el flamante intendente enumeró luego una larga lista de medidas que pondrá en marcha el departamento, muchas de las cuales están relacionadas con el tema de la inseguridad. Casi como una réplica de medidas que se tomaron del Ministerio de Seguridad, anunció que creará la Dirección de Relaciones con la Comunidad, que no solo se limitará a hacer contactos con los vecinos, sino también a fomentar el mutualismo y la cooperación. Claro, está muy bien lo que hiciste. Nosotros en la Municipalidad de San Rafael tenemos la Dirección de Relación con la Comunidad, de Comunidad y Familia de Derechos Humanos. Tenemos un montón de áreas que colaboran con esto y que cuando vamos y nos reunimos con los vecinos participan en el mutualismo, la comunidad organizada, la cooperación, donde tenemos que ver si falta una luminaria, cómo nos organizamos entre los vecinos, cómo nos ayudamos. Está muy bien lo que dijiste ahí en el 2007. ¿Qué dijiste después en el 2011? El intendente dio su discurso ante los concejales. Esto es la página oficial de Godoy Cruz. El intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo, dio su informe anual en la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante, hizo un repaso de sus obras más importantes y pidió menos victimización al gobierno provincial y más aceptación de las responsabilidades. Exquisito. Reclamó mayor federalismo a la nación y al gobierno provincial que se haga cargo de sus responsabilidades que por ley le caben. Totalmente de acuerdo, Alfredo Cornejo, intendente, en el 2007 y en el 2011. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía cuando era intendente. Ahora, como gobernador, te olvidaste que fuiste intendente y estuviste más cerca del vecino. Te olvidaste.
Y te vuelvo a recordar que Real del Padre forma parte de San Rafael y no un distrito de Alvear como hace tu comunicación de prensa, que lo vuelvo a repetir porque esto la verdad que es faltarnos el respeto a los sureños, a los sanrafaelinos, ¿sí? Y que después vos nos mandes a una persona íntegra como Francisco que nos dice que nosotros tenemos que estudiar. Entonces, por favor, lucha antiranizo, Portezuelo del Viento, que Real del Padre no es de San Rafael, es de Alvear. Como intendente opinabas una cosa y como gobernador decís otra. Se le saca la discusión y el eje a la discusión en serio que hay que dar de autonomías municipales. Por favor, basta de humo electoral y hacer las cosas como corresponden. Bueno, y para despedirme, recordarles que se suscriban, le den me gusta, activar la campanita para todas las notificaciones, así estamos en contacto y nos vemos la próxima en este Sentir Nacional. Orgullo argentino quiero expresar.